Continuando con el avance, vamos a ver otro contenido denominado herencia. La herencia dentro de Java es también uno de los pilares fundamentales de programación orientado a objetos. Dentro de este contenido, que es un poco amplio, lo vamos a dividir en los siguientes subtemas. Primero vamos a ver las sobrecargas, y dentro de sobrecarga tenemos dos tipos: sobrecarga de métodos y sobrecarga de constructores. Vamos a definir qué es herencia, qué es polimorfismo, y dentro del polimorfismo vamos a ver los argumentos polimórficos. Después veremos qué son clases abstractas y después qué es una interfaz. Cada uno de estos contenidos se va a ir desarrollando en diferentes clases. El tema de herencias es un poco amplio, nos vamos a extender a unas 3 clases más o menos para abarcar toda la parte del contenido, de la definición y la parte práctica. Nos iremos entonces al primer punto, que es la sobrecarga. En el primer punto vamos a ver qué es la sobrecarga de métodos. La sobrecarga se va a referir a que tengo la posibilidad de poder crear varios métodos con el mismo nombre. Al tener los métodos el mismo nombre, pues nuestro compilador tiene que poder distinguir a cuál de los métodos quiero llamar. Para poder distinguirlos, tenemos dos reglas. La primera: la lista de parámetros de entrada deben ser diferentes de un método al otro método. La segunda regla: el tipo de parámetros, que sería el tipo de dato, y el número también pueden ser distintos. Entonces, podemos tener esas dos características al momento de definir varios métodos con el mismo nombre. Iremos a ver un ejercicio. Para poder realizar este ejercicio, vamos a ver un concepto denominado var_arg, que son argumentos variables. Dentro del lenguaje Java podemos tener nosotros métodos que nos van a permitir 0 parámetros de entrada, eso quiere decir que no tiene ningún parámetro de entrada, que pueda tener un parámetro de entrada, que pueda tener 2 parámetros de entrada, hasta n parámetros de entrada. Estos parámetros, para que sean argumentos variables, tiene que ser de un mismo tipo, todos los parámetros. Y para decir que me va a permitir desde 0 hasta n parámetros de entrada, tengo que utilizar los 3 puntitos. Al utilizar estos 3 puntos, yo ya voy a definir que ese método me va a tener como parámetros de entrada argumentos variables que pueden ir desde 0 hasta n parámetros de entrada. En el ejemplo nos están pidiendo sobrecargar el método denominado suma, que en primera instancia voy a tener la suma de dos números enteros, después la suma de dos números flotantes y después la suma de más de dos números enteros. En el tercer método ya no nos define la cantidad de parámetros de entrada que voy a tener. Como no tengo la cantidad de parámetros de entrada, entonces pueden ser 0, 1, 2 hasta n parámetros de entrada. Ya voy a utilizar el concepto de argumentos variables para decirle que este método, que me permite sumar enteros, va a tener argumentos variables y no voy a definir la cantidad de parámetros. ¿Ya? Entonces realizaremos este ejercicio. Nos vamos a crear dentro de nuestro IDE de desarrollo un nuevo
proyecto. Aquí nos crearemos dentro de este proyecto un paquete. Este paquete lo voy a denominar sobrecarga y lo pondremos herencia, y dentro de esta herencia vamos a colocar una clase denominado sobrecarga. Inicio, colocaremos S mayúscula. Aquí vamos a definir la sobrecarga. Aquí vamos a colocar implementar la sobrecarga del método suma. Aquí mi primer método me dice que me permita sumar dos números enteros. Entonces voy a tener un método que va a ser de tipo público, no me va a retornar nada, lo vamos a denominar suma a ese método y me va a permitir sumar dos números enteros. El primer parámetro lo voy a denominar A de tipo entero y el segundo parámetro voy a denominarlo B también de tipo entero. Para poder sumar dos números enteros voy a tener el resultado de la suma en la variable R. Entonces voy a decir R va a ser igual a la suma de A más B. Y voy a mostrar el resultado que está dentro de la variable R. Hasta aquí he sumado dos números enteros. El segundo método que me dice es realizar la suma de dos números flotantes. Y voy a también definir un método que también se llama suma. Pero el compilador dice cómo voy a distinguir un método del otro. Hay dos tipos, ¿no? O puede ser que la cantidad de parámetros varíe, o puede ser que el tipo de parámetros de entrada también varíe. Entonces voy a colocar ahora igual dos parámetros, pero estos parámetros ya no van a ser enteros, van a ser flotantes. Como la suma de dos flotantes también me puede dar como resultado un número flotante, entonces voy a definirme una variable R de tipo float donde va a estar el resultado de la suma de A más B. Y voy a mostrar el resultado de nuestra suma, que está en la variable R. Ya hemos sobrecargado dos veces ese método suma. Ahora, si yo quisiera sumar tres números enteros, tendría que crearme otro método que me permita ingresar tres parámetros de entrada. Ahora no quiero sumar tres. ¿Qué tal si quiero sumar 5 parámetros, 5 datos numéricos de tipo entero? Voy a tener que crearme otro método que me permita realizar la suma, pero ahora tenga 5 parámetros de entrada. ¿Qué tal si quiero sumar 8 números enteros? Voy a tener que definirme otro método que me permita tener 8 parámetros de entrada y los sume los 8 datos, ¿no? Tengo la posibilidad dentro de Java de utilizar el concepto de argumentos variables. Estos argumentos variables me van a permitir definir una cantidad de 0 hasta n de parámetros de entrada, con la condición de que estos parámetros de entrada, estos argumentos, sean de un mismo tipo. Entonces aquí voy a decir, todos los parámetros de entrada van a ser de tipo entero, pero no sé cuántos parámetros de entrada voy a tener. Al colocar 3 puntitos, estoy diciendo que no sé la cantidad de argumentos de entrada que tengo.
pueden ser variables. ¿Y cómo se van a ir almacenando estos argumentos de entrada? Se van a almacenar en un array que va a estar definido por A. Cada argumento de entrada se va a ir almacenando en una posición de este array. Entonces significa que tengo que recorrer este array. Entonces me voy a definir una variable, lo pondremos también resultados, pondremos, que va a inicializar en 0 porque es el neutro aditivo. Y vamos a ir acumulando dentro de esta variable los resultados de la suma. Entonces voy a colocar un for each para poder recorrer este array. Y le digo, en cada posición de ese array, que es un vector, voy a tener un dato de tipo entero. Y voy a manejar ese dato con la variable t. ¿Qué voy a recorrer? Este array A. Y en nuestro resultado voy a tener lo que tenga resultado más el dato que estamos obteniendo. Fuera de nuestro ciclo repetitivo vamos a colocar la muestra de nuestro resultado. Entonces aquí voy a colocar resultado y vamos a mostrar nuestra variable res. Entonces aquí ya estoy sobrecargando 3 veces el método suma. En el primero me va a permitir sumar 2 enteros. En el segundo método me va a permitir sumar 2 flotantes. Y en el tercero me va a permitir sumar n datos de tipo entero. Ahora realizaremos la llamada a los métodos. Me voy a definir una nueva clase que lo voy a denominar principal sobrecarga. Dentro de esta clase nos vamos a instanciar un objeto de tipo sobrecarga. Entonces aquí vamos a colocar el método principal y nos vamos a definir un objeto obj y lo vamos a instanciar de tipo sobrecarga. Ahora llamaremos a nuestros métodos. Los métodos se llaman igualitos, suma. Y cuando yo coloco su, ya me da el ID de desarrollo la posibilidad de poder seleccionar qué método quiero escoger. Le digo, quiero sumar 2 números enteros. Entonces voy a utilizar ese método. Y le voy a pasar mis 2 números enteros, 8 y el otro dato que sea 9. Lo voy a ejecutar para que podamos ver. 8 más 9 me va a dar como resultado 17. ¿Bien? Ahora utilizaremos el llamado del otro método. Entonces aquí voy a decir, llámame al método que me permite sumar 2 números flotantes. El primer flotante que sea 4.3 y el segundo flotante que sea 3. Ahí. Pero aquí me va a decir, me está utilizando el método doble, dice, y el otro int. El dato doble, el primer parámetro, y el otro dato entero. Y no tengo ese método dentro de mis métodos definidos en la clase sobrecarga. Para especificar que este dato es de tipo flotante, colocamos una F. Y también le digo que el 3 lo trate como tipo flotante. Con la F estamos especificando que este parámetro de entrada es de tipo flotante. Entonces aquí vamos a realizar la corrida de este. El primer método me devuelve 17 y el segundo método 4.3 más 3 me va a dar 7.3. ¿Bien? Ahora vamos a llamar al otro método. Lo colocamos obj.suma y ahora quiero utilizar el último método que hemos definido, que es la introducción de argumentos variables. Eso quiere decir que yo puedo introducir desde 0 hasta n parámetros. Por lo tanto, voy a tener
8 como primer dato entero, después 6, después 3 y después 4. Le estoy pasando 4 datos enteros. Lo vamos a ejecutar para poder ver. El primero me devuelve 17, está correcto. El segundo me devuelve 7.3, que es la suma de estos dos datos, también está correcto. Y el tercero me va a devolver 21. Verificaremos. 8 más 6, 14. 14 más 3, 17. 17 más 4, 21. Entonces aquí tengo 21 como resultado. ¿Qué tal si ahora no necesito sumar 4 datos de entrada, sino necesito sumar 7 datos de entrada? 4, con eso sería 5, 6 y 7. Entonces ahora tengo 7 datos de entrada. Este último método me da la posibilidad de definir cualquier cantidad de argumentos de entrada. Entonces verificaremos el último. 8 más 6, 14, más 3, 17, más 4, 21, más 2, 23, más 14, 23, 37. 37 más 15, 52, ¿no? Está correcto. ¿Ya? Entonces estamos nosotros con esa resolución sobrecargando el método suma de 3 formas distintas. Con eso habríamos terminado este ejercicio. El siguiente concepto es la sobrecarga de constructores. Implícitamente nosotros ya hemos realizado esta utilización de sobrecarga de constructores, pero vamos a conceptualizar. Nos dice, la sobrecarga de constructores nos va a permitir también definir varios constructores donde van a variar la cantidad de parámetros de entradas o la cantidad y los tipos de argumentos de entrada. ¿Ya? Sabemos nosotros que un constructor también es un método. Es un método especial que tiene la cualidad de tener el mismo denominativo que la clase, quiere decir el mismo nombre, y que nos va a permitir ejecutar este método al instanciar un objeto, ¿no? Es el primer método que se ejecuta. Y esa ejecución se lo realiza de forma automática cuando nosotros instanciamos un objeto de esta clase. Entonces, al momento de definir una clase, yo puedo tener más de un constructor. Al definir más de un constructor, ya estoy sobrecargando estos constructores. Veremos el ejemplo que nos están pidiendo. Nos dice que tenemos una clase denominado fracción. En esta clase nos están pidiendo sobrecargar dos constructores. Tengo en la clase fracción dos atributos, el numerador que es de tipo entero y el denominador también que es de tipo entero. Voy a tener el primer constructor sin parámetros de entrada y el segundo constructor con 2 parámetros de entrada. Entonces aquí ya estoy sobrecargando el constructor y voy a tener el método mostrar que me va a permitir mostrar los dos atributos de esta clase. Realizaremos entonces este ejercicio. Nos vamos al ID de desarrollo. Me voy a crear una nueva clase que la voy a denominar fracción. Dentro de esta clase fracción vamos a definir primero nuestros atributos, que son 2. Mi primer atributo va a ser de tipo entero y lo voy a denominar numerador. Lo voy a colocar num. El segundo atributo también es de tipo entero y va a ser el denominador. Voy a colocar den. Ahora vamos a definir nuestros constructores. Nos dice que tenemos que sobrecargar 2.
Colocamos clic derecho, insertar código, constructor, no marco nada, colocamos generar. Ahí está mi constructor vacío. El siguiente constructor, hago clic derecho, insertar código, constructor, y ahora voy a marcar los dos atributos. Generamos y ya tengo ahí nuestro constructor con los dos atributos como parámetros de entrada, ¿no? Y la asignación a su atributo respectivo. Con esto ya estoy sobrecargando los constructores. Ahora iremos a realizar nuestro método mostrar. Va a ser público, no me va a retornar nada. El método se va a denominar mostrar. En este método mostrar voy a mostrar la fracción. Primero voy a mostrar el numerador, después el símbolo de división y después muestro el denominador. Y al final de esto podemos definir los getter y setter. Eso para mantener la estructura que tiene una clase, ¿no? Listo. Ahora nos iremos a la clase principal. Vamos a definirnos principal fracción. Dentro de la clase principal me voy a instanciar dos objetos. El primer objeto va a utilizar nuestro primer constructor y el segundo objeto va a utilizar el segundo constructor. Lo voy a colocar obj1 al primer objeto. Al momento de instanciar me va a decir qué constructor quiere utilizar. Le digo, voy a utilizar nuestro constructor sin argumentos, el vacío, y le voy a asignar los datos. Voy a colocar aquí a este objeto 1, adicioname su atributo numerador con el valor de 8 y asigname a este objeto 1 su valor del denominador con el valor de 15. Y voy a llamar a nuestro método mostrar, que me va a mostrar los datos que hemos asignado a estos atributos, que son 8 sobre 15. 8 el numerador, 15 el denominador. Entonces aquí estoy utilizando mi primer constructor. Definiremos un segundo objeto. Vamos a instanciar también un objeto de tipo fracción. Voy a denominar al objeto obj2 y en este caso vamos a utilizar el segundo constructor que nos permite asignarle ya los dos valores. Voy a colocar 6 en el numerador y vamos a colocar 9, lo pondremos 17 en el denominador. Y aquí voy a realizar la muestra de la información del objeto 2. Ya está. Lo ejecuto y me va a mostrar de mi primer objeto 8 sobre 15, que son los datos que hemos asignado al numerador y al denominador respectivamente. Y en el otro me muestra 6 sobre 17, que son los datos que estoy asignando a sus atributos del segundo objeto. Entonces con esto estamos instanciando también los constructores de esta clase fracción. Entonces es bastante sencillo esta parte de sobrecarga, solo que tenemos que tener claro cuáles son las claves para poder sobrecargar un método o sobrecargar un constructor. Con esto habríamos terminado este ejemplo.